Producciones Switch Podcaster. Hola, bienvenidos al podcast Alas de Luz. Hoy les tengo preparados un podcast buenísimo con una gran invitada que nos va a compartir parte de su vida, parte de sus vivencias. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por estar Esme. aquí. Gracias por tu invitación. Es de todo corazón. Bueno, para ponerlos en contexto, Rocío, ella es una gran coach y ella, en este coach, ella construyó transformación de vida. Y en transformación de vida es un grupo para ayudar a mucha gente a pasar por situaciones emocionales, duelos, etcétera. Pero bueno, eso lo vas a contar mejor tú. Muy bien. Seguramente mucha gente tiene la duda. Tú manejas grupos muy grandes, muchísima gente. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Cuéntanos parte de ti. ¿Cómo fue que tu proceso en el cual tú construiste todo esta escuela que tú tienes? Cuéntanos. Gracias, Esme, por tu invitación. Para mí es un honor que me hayas invitado. Y bueno, pues quisiera contarte un poco de lo que es mi vida y cómo llegué aquí, porque creo que eso es parte de la historia que me ha hecho reflexionar sobre el camino que me llegó hasta este momento a hacer lo que hago. Yo tuve un padre que le llevaba 20 años a mi mamá. Wow. Era un hombre estudiado, era ingeniero mecánico electricista, estudiado, sabía inglés, fue torero, un hombre que viajaba, un hombre muy preparado. Y mi mamá, tercer año de primaria, una mujer sin estudios, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muy dedicada al hogar. Y ellos procrearon en nuestra familia 4 hijos. Yo soy la segunda de ellos y la única mujer. Y entonces cuando yo hoy retomo una conciencia de quién era yo, pues yo nada más me acuerdo de un gran evento que no me acordaba, hasta los 30 años recordé. Tenía yo como 8 años golpeándome mi mamá en una esquina, y a partir de los 14, cuando yo me fui de mi hogar, de la familia, ¿no? Me separé de ellos y me fui, porque todo el tiempo era un conflicto. Mi papá y mi mamá pues peleaban mucho, mi papá me defendía, mi mamá me golpeaba y mi papá no estaba de acuerdo con eso porque él nunca me puso la mano encima, pero entre ellos era una discusión interminable. Mi papá, un día se fue mi mamá de la casa, aventó sus cosas por la ventana, se llevó a mi hermano el menor, que yo le llevo 10 años, y mi papá se vino abajo, ¿no? Entonces estábamos solos, mi hermano el mayor, yo y el que seguía, y mi papá moría por mi mamá porque se hubiera ido, y suplicaba que regresara, ¿no? Mi papá tuvo un intento de suicidio, y a raíz de eso mi mamá regresó a la casa. Pero a partir de ese momento, pues se acabó mi defensor, ¿no? ¿Y qué edad tenías? 13 años tenía. Entonces mi papá, cuando ya mi mamá me pegaba, él se volvió ciego, sordo, mudo y se daba la media vuelta, entonces ya no había discusiones entre ellos, pero pues mi mamá tomó poder sobre eso, ¿no? Fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Tú supiste, ya de forma consciente, de niño no te das cuenta, pero en forma consciente, tú supiste cómo era que por qué razón ella te trataba así? Pues muchos años después lo entendí, Esme. No en ese momento, honestamente. Cuando yo me voy de mi casa, yo tenía 14 años, porque dije, nunca más me vas a volver a pegar. Y así fue, nunca más. Y pues yo salí a la calle, ¿no? Y en la calle, pues aprendes la calle, ¿no? ¿Pero cómo? O sea, ¿con quién te fuiste a vivir? Sola. Llegué a la banqueta y dije, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y pues pasó una vecina amiga de la familia por los Boy Scouts y me llevó a su casa. Pero en su casa, pues había también un hombre, mujer, hombre, íbamos a los Scouts todos juntos, y para que yo tuviera derecho a dormirme en una cama, yo tenía que hacer el quehacer de toda la casa, porque le tocaba a la mujer, o sea, a la niña que era de mi edad, y si no me dormía en el piso, ¿no? Pues yo me cansé de eso. Me cansé porque además tenían un negocio, entonces
era mucho o sea, trabajo. Tú eras ahí la Cenicienta. Pues sí, pues, No había y yo me manera. sentía comprometida con Rosita porque de alguna manera ella siempre me cuidaba, me daba de Estaba comer, o sea, me sentaba a la mesa. Ellos eran evangelistas y entonces todos los domingos, sábados y domingos íbamos al negocio a trabajar, que era en el patio de la casa. Y los domingos después del trabajo, todo el día a la iglesia, ¿no? A los evangelistas. Y entonces... Pero a todo esto, ¿qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía Nada, tu papá? nada. ¿Estabas tú cerca? ¿Te A veían? una ¿No te cuadra. veían? Nos separaba una pared del andador de mi mamá con la otra colonia donde vivía ella. Ajá. Y pues no, nunca me buscaron, ¿no? Y yo pues empecé a tomar cosas equivocadas, ¿no? En la calle tenías pues 13 aprendes años. el alcohol, la droga, la coca, la mota, los hongos, muchas cosas, ¿no? Que en estos vacíos, que ahora comprendo que son vacíos, pues yo lo tomé, ¿no? Como mío. Fumaba como chacuaco, pues era lo mío, ¿no? Era el ambiente, era el entorno en el que yo estaba viviendo y pues eso pues lo aprendí muy bien. Entonces, o sea, dejaste la casa de ellos. ¿A qué edad dejas la casa? ¿A la a edad? los 14, A los 14. ¿Pero a qué edad dejas la casa de esta señora que te protege? al año. ¿Y qué al haces año. después? No, pues empecé a trabajar porque yo dije, tengo que trabajar pues para mantenerme yo, ¿no? Y empecé a trabajar. ¿Pero dónde dormías? ¿Dónde vivías? En una recámara, primero de casa en casa, ¿no? Con amigas, conocidos, y obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? Jamás se va a hacer lo mismo, ¿no? Y hasta que yo encontré ahí en la colonia Balbuena Ajá. un lugar donde rentaban cuartos, donde podía yo pagar lo mínimo, solo llegar a dormir, y trabajaba. Entonces yo trabajé en un colegio, ahí en el artículo 123, ahí en el centro, y empecé pues era yo sola, entonces empecé a tener, pues dinero, ¿no? Sí, o sea... Me sentía muy orgullosa de haber comprado un carro a los 15 años, de manejar, de vivir sola, ¿no? Pero pues sola. ¿Y tu mamá la visitabas en algún momento? No había ¿En algún momento había algún trato con ella? Nada, y mis hermanos tenían prohibido que, o sea, ellos me veían, pasábamos juntos y ni me hablaban, ¿no? Entonces, creo que uno se va haciendo, creo yo hablo por mí, claro. endureciendo, ¿no? De decir, Así no es. me importa, pero al final sí te importa porque Es tu mamá. es mi mamá, era mi mamá, ¿no? El amor y la conexión con la tierra. Así es. ¿Y qué pasó así es. después? Pues empecé a trabajar muy joven, tuve la gran fortuna, porque eso fue una gran fortuna, entré a trabajar a una compañía de seguros y empecé a ganar muy bien. ¿Y ¿no? qué edad tenías para ese 15. momento? 15. De hecho, años. mi papá me firmó una carta, me faltaban 15 días para mi cumpleaños. No es cierto, como un mes, porque yo entré a trabajar el 8 de febrero y mi cumpleaños era en marzo, entonces me firmó una carta de que yo me daba el permiso de trabajar y por eso me aceptaron. O sea, fue una fortuna, la verdad. Fue una fortuna y una bendición, o que hoy lo veo, porque pues ahí 44 años duré trabajando en seguros, imagínate, ¿no? Nunca Wow. dejé de trabajar. O sea, de ahí agarraste tu carrera, te la seguiste La de carrera largo. profesional. Ujú. Cuando yo entré a trabajar ahí, había una mujer, que ahora entiendo por qué las personas pasan en tu vida, que se llamaba Angelina, una mujer altota de Córdoba, Veracruz, Ajá. que no necesitaba trabajar porque su esposo tenía todo el dinero del mundo. Y ella fue una de las personas, ángeles terrenales, que me salvaron, ¿no? Porque pues ella me empezó así como a acercarse a mí, ¿no? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué te vistes así? Y eres mujer y no eres hombre. Y entonces ella no tenía hijos y pues como que ella me adoptó de alguna manera como su hija, Como su hija. Evangelina Valero, que gracias a ella yo tuve un movimiento en mi vida, ¿no? Porque pues yo me vestía como hombre, ¿por qué? Porque mi mamá nos llevaba a los 4 y casquete corto para todos, ¿no? Y pues todos andábamos con casquete corto. La ropa de Gustavo luego pasaba a mí, luego a Enrique, luego a Ricardo. O sea, ¿nunca tuviste un trato como una niña o un trato extra? Un trato como de amor, un trato diferente, por lo menos no de mamá. De mi papá, sí, de mi mamá, ¿no?
Pero aún así, pues mi papá de alguna manera, pues fue poco el tiempo que yo estuve con él viviendo en la misma casa, ¿no? Sí, claro. Y aparte, pues yo me sentía súper bien cuando él me defendía, pero al momento que se acabó eso, pues yo me sentí desprotegida y... Sí, fue un infierno. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que tú dejas las drogas? ¿Cuál fue el parteaguas entre yo estoy probando de todo, soy un adolescente, estoy viviendo la vida, porque yo no tengo nadie que me restrinja, no tengo una persona que me diga hasta aquí? Sí. No. A nadie le importo aparentemente y nadie me ama aparentemente. Ese es el sentir. Ese es el sentir aparente. Así es. Y es lo que ves, ¿no? Como adolescente. Y entonces, ¿en qué momento haces este parteaguas? Es decir, hasta aquí ya no más. ¿Evangelina tuvo algo que ver? Fíjate que, sí, claro, Angelina Valero, corrijo, Angelina Valero. Ya me lo recordó. Esta mujer fue para mí el parteaguas, Esme, porque cuando estábamos viviendo en la casa, yo le decía a mi mamá, ese señor se va a pegar, tú, ¿no? Mamá, oigan, ¿ya vieron? Jugaba con mis hermanos, ¿no? ¿Ya vieron ese señor que está ahí? Mamá, Rocío ya va a empezar con sus cosas y golpiza segura, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mi mamá, pobrecita, ¿no? Porque pues ella tampoco, si yo no sabía menos de ella, no me podía explicar qué me pasaba, entonces decía que yo estaba weakly, ¿no? Y yo decía, pero es que sí los escucho, sí oigo, no, tú estás loca, tú estás mal, Entonces, pues yo tuve 2 intentos de suicidio, Esme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí pensé que estaba loca. ¿Y cómo fueron? Pues una me tomé tontería y media de pastillas que había. Ajá. Nunca me pasó nada, mi mamá me llevó a lavar el estómago y se acabó. Y la otra pues me quise cortar, ¿no? Y pues no lo logré. Pero yo creo que en el fondo tampoco lo quería y hoy lo comprendo. Y entonces, cuando conocí a Angelina Valero, me llevó a su casa, Esme. Y entonces me dijo, quiero que vayas a mi casa, te voy a invitar a comer. Y, pues muy bien. Entonces cuando me llevó a su casa, me dijo, ahorita vamos a comer tú y yo, vamos a darle de comer a mi mamá y comemos. Vente. Y me lleva a la cocina. Su mamita, pues ya era grande la señora, no sé cuántos años tenía, pero ya era grande. Se saca una manguera del estómago, Esme. Y entonces pues yo, 15 años, ¿no? Pues me impacto así como que, ¿qué onda? Y Angelina mezcla todo un licuado ahí en la licuadora, saca la manguera y pues empieza a vaciar, ¿no? Y pues yo, sorprendida de lo que estaba viendo, me dijo, lava la manguera, agárrale aquí, ya comiste, buen provecho, ¿te quieres ir a hacer una siesta? Sí. Y yo así de, ¿qué está pasando? Y me dijo, quiero que vengas, quiero que cierres los ojos, quiero que me digas qué estás viendo ahí enfrente. Y ella sentía yo como mi cabeza caliente y me movía el cabello. Y yo le decía, veo a Rosa, la chava que se sienta atrás de mí. Y pues ella trabajábamos en el mismo piso, ¿no? Me dijo, bueno, abre los ojos. Y yo, no quiero que te vuelvas a dejar tocar el cabello nunca más. Y yo, ¿por? Porque ella solo tiene envidia de tu cabello. No te lo dejes tocar, el cabello es sagrado. Y yo decía, ¿de qué me hablas, no? Y te quiero decir algo, lo que tú ves y lo que sientes, no estás loca. Sí existe. Y entonces yo me empecé a paniquear. Yo era agresiva, pues imagínate, es lo que aprendí, ¿no? Sí, claro. Entonces le empecé a decir de cosas y le dije que no me hablara de eso, que yo no quería saber nada. No es que tú tienes algo que tienes que ayudar a las personas. Y yo le decía, no quiero saber nada, no me digas nada, no quiero. Y me fui. Y entonces yo para entrar al piso tenía que verla porque ella contestaba el conmutador y yo no la quería ni ver. Porque dije, no quiero que me hablen de eso, ¿no? Pasó el tiempo y llegó un momento en que me explicó, ¿no? O sea, no estás loca. O sea, tienes la oportunidad de escuchar, de ayudar a las personas, pero tienes que trabajar y desarrollar eso. Y le dije, no quiero. ¿Cómo de que no? Sí, de plano le dije, no quiero. Era tanto el miedo, Esme. Con las drogas vi tanto infierno, tantas persecuciones, tantas cosas horribles que me daba pavor eso también. El no ver, ¿me entiendes? El que no sientes, el que no ves claramente, el que no está. Y te espantas, ¿no? Sí, claro. Pasó el tiempo, yo seguí trabajando ahí, ¿verdad? Me fue muy bien. Gracias a ella entré a la preparatoria a los 18 años. Terminé a los casi 22.
Y ella fue la que me impulsó, ¿no? Y yo entré a estudiar una carrera. O sea, yo de profesión soy economista. Estudié 5 años en la UAM de Xochimilco, ahí me titulé, hice una especialidad en economía política. Y aún así, todos esos años, Esme, yo me negué. Y si escuchaba, yo no, o sea, negada. Pero era porque si mamá golpeaba cada vez que tú mencionabas que veías, sentías o pasaba algo, entonces yo tomo la información que eso es malo y que eso me va a dañar. Y aparte traigo una lealtad familiar en donde tengo que hacer lo que decía mamá. Me porque guste si no te iba me mal. Guste, porque si no me va mal y o sea, no, sí, necesito hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, y después de eso, de ahí haces un parteaguas con lo de las drogas. No, bueno, las drogas las dejé desde los 18, cuando Angelina casi me la sentenció. Me decía, haz esto, pues yo lo hacía, esto no está bien, ¿no? Y cuando yo empecé a crecer dentro de la compañía, pues para mí fue, ¿no? O sea, ay, yo soy, ¿no? Sí, porque de un la parte puesto a egoica, otro, de a otro el dinero. El no tener nada, vienes desde abajo. Te vuelves no loco. Tienes la orientación, eres sumamente inmadura. Y ella me ubicaba, pero de veracruzana, ¿no? Ya sabrás cómo por me las hablaba. Buenas, linda. Sí, linda, con fuerte. Ajá. Y yo empecé a estudiar y entonces ella me decía, ¿ya fuiste a la escuela? Y o sea, mi mamá, ¿no? Como Era mi tu mamá. Ella era tu mamá. Y finalmente, pues ya, no dejé de todo, ¿no? Porque, pues estaba sola al final, ¿no? Entonces, un churro de marihuana, ya sabes. Pero poco a poco, entre el estudio, fui soltando. Empecé a hacer ejercicio. Y entonces eso como que fue también el parteaguas, ¿no? O sea, ir a hacer ejercicio, verme bien, sentirme bien. Me iba muy bien en el trabajo, entonces como que todo se fue soltando. Sí, irlo soltando. Todo. ¿Y en qué momento, después de todo este proceso tan doloroso, tan difícil, en donde lo más que había era muchísima soledad, porque pues al final del día tú estabas en crecimiento, o sea, tenías 18 años cuando ya entraste a la prepa, después la universidad, pero... A los 28 terminé la universidad, imagínate. Grande, pero la terminé. Ya tenía 30 años. Sin ningún pretexto de nada. Sin ningún pretexto de nada, 29 años. Yo profesionalmente me fue muy bien desde ese entonces, desde los 14, por una aseguradora maravillosa que hoy ya no existe, pero que se fue fusionando con otras y me fue muy bien. Yo llegué a ser director de la compañía, entonces económicamente pues me iba muy bien. Iba muy bien. Negada siempre a hacer la parte espiritual. Cero. Bueno, y después, ¿en qué momento te descubres espiritualmente? Eso es una. Y la otra, me interesa saber, bueno, después me cuentas qué pasó con tu mamá. Está en la parte de la historia. Esa es la parte de la historia. Pero a ver, antes de que qué pasó con tu mamá, porque al final del día es de que puedes tener 1000 pretextos, no me quieren, me golpean, no tengo nada. Tú saliste a la calle y te reinventaste, fuiste contra las drogas de alguna manera, pudiste saltar eso, pudiste saltar muchísimas barreras. ¿En qué momento saltaste la barrera más fuerte que era la reconexión interna y la aceptación interna de tus habilidades? De lo que podías dar y proyectar. Pues yo creo que eso fue un paso tan fuerte, pero a la vez tan maravilloso, porque yo decía que no me quería casar y no quería tener hijos, que me chocaban los niños, ¿no? Pero siempre en este transcurso que yo te cuento, Esme, que de los 18 a los 28 que terminé la carrera, siempre se manifestaron muchas cosas, muchas cosas que yo decía, ¿lo viste? ¿Lo escuchaste? Y nadie escuchaba ni veía nada, ¿no? Solo tú. Se paraba una persona y me decía tal cosa y yo de compasión la abrazaba y hablaba con ella y platicaba. Y después ya estaba diferente esa persona, ya se había sanado, ya había hecho cosas, ya había, o sea, se había modificado, ¿no? Su situación. Y yo dije, caray, ¿no? Pero un buen día, pues que estoy embarazada, pero yo no lo sabía.
Llegué a la delegación de Tlalpan, donde habitaba un señor en una habitación muy pequeña, Ujú. donde lo dejaban dormir, era gringo él, y unas amigas mías de la universidad le llevaban de comer. Y entonces me dijeron, acompáñanos, vamos a dejarle comida, no sé qué, y ya nos vamos, bien. Entonces ya llego, se me queda viendo a los ojos, con sus ojos verdes hermosos, tenía 96 años, Esme. Wow. Y me dijo, ¿y tú quién eres? Ah, ya le dije, me llamo Rocío. Estás embarazada. Y yo le dije, obvio no. Claro que no. Claro que estás embarazada, chica. Me dijo, te voy a decir algo. Busca en revistas un bebé que te guste. Pero yo me empecé a enojar, Esme. Y yo, claro que no. Búscalo. Mira una foto, recórtala y no vayas a encontrar uno de ojos verdes si tu novio no tiene ojos verdes, pero busca alguna similitud de un bebé y recórtalo y ponlo y decreta lo que es un niño perfecto, amoroso, lleno de... Y yo lo escuchaba, estaba enojada escuchando. Me dijo, va a ser maravilloso que lo tengas. Tienes que trabajar en ti. Tú vienes aquí para ayudar a las personas y yo dije, no puede ser. Por dentro, no se lo decía. Me dijo, y esto va a ser un parto aguas en tu vida. Entonces, cuando nos fuimos, Lupita, Claudia y yo, le dije, ese señor está loco. ¿Qué edad tenías? 28 años. 29. ¿Y tenías una pareja formal? No. Obvio no. Pero, O sea, obviamente... después de todos los procesos que aunque no habías estés pasado, casada, los bebés vienen, ¿no? Exacto. Y Eso no entonces, tiene... ¿qué pasa? Y dije, no puede ser que voy, hago la prueba embarazada. Yo no te puedo decir qué sentí en ese momento. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Ah, pues busqué una revista. Saqué un bebé de la revista de Padres e Hijos. Le pegué el estómago porque la revista del bebé estaba acostada boca abajo y yo dije, pues le voy a hacer caso. O sea, fíjate, ¿eh? O sea, no consciente, pero no consciente, lo anduve pero haciendo. la persona tenía tan buena energía y hermosa. Él tenía una frecuencia Hermosa. alta en ciertas cosas, entonces emitió una orden a tu esencia. Y la puse. Ujú. Y puse el recorte, lo uní por el estómago y lo traía en el carro ahí. Y entonces yo decía, no, pues si ya, o sea, pues ya está aquí, ¿no? Entonces tú eres un bebé maravilloso, yo decretando todo el tiempo y del principio pues miedo en el embarazo, el no, el sí. Cuando su papá supo que yo estaba embarazada, bueno, más bien yo le dije, Desapareció. él se estaba divorciando, no, él se estaba divorciando, y le dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a tener sola, ¿no? Según yo. Mujer empoderada. Sí, ya sabes que uno... Y pues... De repente, cuando empiezo el embarazo, pues empiezo con más rollos de ver, de sentir, de escuchar, y yo decía, ¿qué onda con este niño, verdad? Y pues nació mi hijo. Cuando nace, voy a registrarlo, y me dicen, ¿y el papá? Y le dije, está trabajando. Pues tiene que venir él, porque si no está él, no lo puedo registrar. Entonces, después de casi 4 o 5 meses de no hablarle, le hablé y le dije, ¿ya nació tu hijo? ¿Podemos ir a registrarlo? Y me dijo, no, tú no querías saber nada de mí. Yo ¿Para no qué lo me registro. hablas? Claro, Ujú. claro. Entonces yo sentí que mi corazón, dije, Dios mío, no le puedo poner mis apellidos. ¿Y qué hiciste? Pues me fui a la casa, lloré. Mi papá, y regresé, en ese momento yo regresé a mi casa, cuando mis papás me veían embarazada y decían, y nunca me veían con pareja, pues decían, ¿qué onda, no? ¿Con Sí, esta? o sea, lo va a tener solo. Sí. Y cuando mi mamá veía, Esme, la foto decía, no lo puedo creer, que te inventes que este niño se va a parecer a este niño. Tú eres morena, negra, ¿cómo vas a tener un güero, un blanco, no? Y yo le decía, pues así es mi hijo. No, cuando lo tengas entre tus brazos no lo vas a querer por el color. Y yo decía, bueno, al fin mi mamá, ¿no? Genio y figura. Y pues que nace. Y cuando nació mi hijo, mi mamá fue a no sabes cuántos lados hasta que encontró en Coyoacán la misma gorra que tenía la foto de mi hijo. Fue su consentido.
y mi hijo era como el de la foto. Qué impresión. Yo tengo la foto el día de hoy, 31 Ajá. años, Esme. Tengo la foto que ya está, pues ya la enmiqué, pero ya está, pues imagínate, 31 años. 31 años. Pero ahí está la Ahí evidencia. está. Y está la gorra que trajo mi mamá Ajá. y Carlos en la misma posición acostado. Y es el mismo. Bueno, Pero a raíz de que él nació fue cuando todo se volcó, ¿no? cambió completamente No, todo no, tu, no. tu entorno. No, no, o sea, yo desde que estaba adentro yo dije, Dios, o sea, es que nadie que sabe, Te vuelves mucho más perceptiva. solo uno que está embarazado sabe lo que uno se siente por dentro, todo ese proceso. Exacto. ¿No? Increíble. Si no pasas por eso, no lo entiendes, aunque hay una parte que quisieras comprender a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los hombres. Pero Pues no se puede, porque el que no siente, pues no lo vive, no se puede, es ¿no? igual. Y no es mejor ni peor, simple y sencillamente el creador de este creador, universo exacto. hizo la creación, hizo a la mujer para crear la vida, para Así dar es. la vida y para educar esta vida, ¿no? Así es. Pues mira, te voy a compartir algo así rapidísimo, y es que lo que estás contando es parte de mi historia. Cuando yo soy la sexta... Lo sé, leí tu libro maravilloso. Me sorprendió. Sí, yo soy la sexta de 6 hermanos, y entonces cuando mi papá supo que mi mamá estaba embarazada, él tenía un calendario en donde estaba un bebé gordo y blanco, hermoso, y entonces le puso el calendario a mi mamá morena, chiquita, delgadita, etcétera, y le dijo, mi hijo va a ser igualito a velo todos los días. Cuando nací era igualita, pero cuando mi mamá tenía 5 meses de embarazo, no quería salir porque decía, me veo ridícula, no puedo. La panza era tan grande, era un bebé tan grande, pues yo de adulta mido 1,70, mi mamá 1,42, y de bebé nací muy grande, gorda y grande, igualitita la foto. Entonces sí tiene que ver mucho la impresión. No, por supuesto, porque te quiero decir otra cosa, Esme. A raíz de todo eso y que yo no quise que ya nadie más me contara cosas que uno cree que ni son, pero te la crees y todo aparece, pues yo me junté con el papá de mi hijo, tuve otros 2 hijos más y yo empecé a estudiar. Entonces hice una maestría en coaching ontológico, hice una maestría en liderazgo de equipos de alto desempeño y empecé a moverme, ¿no? Entonces, empezaste a prepararte sí, más. Empecé a prepararme porque un día, Esme, antes de que naciera Carlos Alejandro, mi hijo, yo estaba en un parque porque pues no tenía pareja, estaba ya a punto de aliviarme y yo dije, ¿qué voy a hacer? Ni papá, ni mamá, ni hermanos, pues, yo sola dije. Tú sola con un niño. Yo le dije hasta que no quería y ahora qué hago, ¿no? Entonces estaba en un parque ahí, una colonia, por la Cuauhtémoc, y en eso yo me acuerdo que empecé a llorar y empecé a hablar con mi hijo, ¿no? Y yo sé que mucha gente podría no creerlo, pero así fue. Yo escuché la voz femenina que me decía, es tu hijo y empieza tu camino. Y escuché al arcángel Chamuel clarito cuando me dijo, yo soy el ángel del amor, Dios es amor, tú solo vas a dar amor. ¿Era la puerta del amor para ti? Sí, fue tan impactante que yo pensé que era mi hijo el que me lo estaba diciendo porque estaba dentro de mí, yo lo estaba escuchando. Años después ahora entiendo que así fue, porque su arcángel de él, al que él es el arcángel Chamuel. Sí, entonces, o sea, bien enlazado con el arcángel del amor. Entonces empecé como que a atreverme, fue muy fuerte, no es fácil y tú lo has de saber, que escuchar una voz y de repente tú escuchas eso, ves eso y dices, sí es. Sí, es eso, pero te da mucho miedo que la gente piense, sobre todo al inicio, ¿no? Bueno, es que creemos en la materia. Sí, pero mandar este mensaje porque la gente que va a pensar, sí, cómo va a decir, cómo lo va a tomar, etcétera. Pero a ver, platica. Después de que tienes tú
a él. Tienes 2 niños más. Una niña y un 3 niño y que medio. fue tremenda la niña, que ahorita es Oh, sí. una niña modelo grandiosa, hermosa, Hermosísimo. que ya no es niña, ¿verdad? Pero Bueno, sigue siendo niña para nosotras. Amanda llegó 3 años y medio después, pero yo ya estaba en un proceso de conocimiento muy fuerte, Interno. Esme. Ujú. Entonces yo me atreví a declarar que esta niña era exitosa, poderosa y valiente. Y tal cual. Sí, tan valiente que hoy le tengo que pedir de favor a veces que le baje Bájale sus 2 rayitos rayitas. porque soy su mamá, Ajá. pero es una niña extraordinaria. Y no es porque sea mi hija, tú la conoces, pero es una niña hecha Brillante. con amor, con trabajo mental, con el poder de Dios de que ella es quien es y así es ella, ¿no? Sí, sí lo es. Extraordinaria, es Yo una que la niña- conozco, digo, todo el mundo debe decir, no, es que ella lo dice porque es la mamá, ¿no? Pero yo la conozco y por supuesto que lo es. Extraordinaria, es una niña maravillosa. Brillante. 3 años y medio llega después Quique, ¿no? Que no lo esperaba. Y El pilón. un niño tan sensible a la energía, Esme. Y a todo. cada uno de ellos 3 Trae tuvo su- un don. Carlos puede ver, tampoco le gusta, yo tampoco tuve en ese momento capacidad para enseñarle. Amanda no ve, pero es muy sensible, y Quique sí, es muy sensible, muy, muy sensible, ¿no? Entonces, por eso es que yo estudié 11 años, Esme, un doctorado en la ciencia de la vida, que es la etimología, la escatología, y de ahí pude comprobar muchas cosas. No estaba loca, en verdad eso es real, ¿no? Y ahora, pues cuando pasó esto con Carlos, fue cuando yo fundé Transformación de Vida. O sea, hace 30 años yo fundé Transformación de Vida. O sea, tienes 30 años trabajando en transformación de vida. Así es. Le puse Transformación de Vida porque eso fue lo que hizo ese momento del parque. Y mi hijo Carlos, Transformó tu Alejandro, fue lo que hizo que transformara mi vida a lo que yo era, ¿no? Ególatra, prepotente, soberbia, una posición en la aseguradora, dinero, que uno se pierde en este mundo material, el que es mentira. Eso es realmente la mentira. Realmente lo real es lo invisible, Esme. Así es, Lo intangible, como Dios. así es. Y entonces, ese vuelco que yo di, por eso yo le puse Transformación de Vida, y hoy sé que no me equivoqué, porque ha transformado muchas vidas de muchas personas. Y empecé yo a dar terapias en mi casa. Entonces, o sea, aparte de transformación de vida y de trabajar en la parte de los seguros, tú dabas terapias en tu casa. daba terapias en mi casa, y el papá de mis hijos se tenía que esconder en la cocina y mis hijos en los cuartos, en lo que yo daba terapia en la sala y en el comedor. O sea, yo tenía de plano una mesa de masaje atrás. Ajá. Y mis cosas aquí, Y aquí dando terapias. dando terapias, y duré tiempo, Esme, duré tiempo. Y después, pues ya, o sea, puse el consultorio tiene apenas 8 años. Todo, imagínate todo el tiempo que yo hice. Y antes del boom, ¿no? Porque, o sea, a nosotros que nos tocó de alguna forma estar antes del boom, pues sí picabas piedra, porque ahorita todo mundo ya es coach y ya hace, y ya tiene, ¿qué? O sea, 5 años trabajando, etcétera. Digo, cada quien, y está perfecto. Pero quiero que entiendan que las personas que tenemos mucho tiempo trabajando, empezamos con otros medios. Totalmente diferente. O sin medios, más bien. Más bien, sin medios. Sin Esme. medios. Sin medios. Porque al final, en este proceso, yo pude entender que mi mamá era así, no porque no me amara, sino porque a ella le enseñó mi abuela de esa manera que eran las cosas. Cuando yo estudié el árbol genealógico y metagenealogía, que ahora es una terapia que me dieron Los Ángeles, hermosísima, yo entendí que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y las mujeres de mi línea hacia arriba, todas eran mujeres golpeadoras, matriarcas, compulsivas, mal habladas, todas casadas, todas viudas, pobres, limitadas, sin estudios. Y Wow. entonces yo decía, yo tengo una hija. Y entonces Romper eso. parte de la ciencia de la vida me enseñó la palabra, ¿no? Escrita.
el libro más antiguo del mundo, que es la Biblia. Y en la Biblia dice, lo que hagan tus ancestros se va a pagar por 7 generaciones o más, Y no al más. menos Así que es. alguien pare. Y si alguien Así para, es. deja de seguir en ese efecto dominó que puede seguir por historias de más y más personas. Sí, pero para parar a alguien tiene que tener la fuerza y la energía, y probablemente haya sido muy doloroso el hecho de que haya sido tan agresiva, mamá. Sí. Sin embargo, fortaleció mucho, o sea, es duro, ¿no? O sea, duro. Te ¿Qué volviste crees, Esme? fuerte. Que ahora, después de mucho tiempo, hoy tengo 61 años, ya no tengo 14, toda esta parte de la vida me ha enseñado muchísimas cosas, y yo ahora creo, y así lo veo, y así lo siento, que yo tuve que vivir todo eso para que cuando llegue una persona a consulta enfrente de mí y haya vivido en la calle, se haya drogado, esté alcohólico, haya sufrido desprecio de mamá, papá, de hermanos, golpe. Nada te espanta. No, yo lo entiendo. O sea, yo Exacto. puedo saber qué es eso. Hoy, con la ciencia de la vida, con lo que he hecho, yo sé que nadie puede decir, es como cuando alguien le dice, ya deja de tomar, no ves el daño que le haces a la familia, No hay manera. ya no tomes, ya eres incongruente, eres imprudente, Eso no sirve, Esme. No. Porque el que está allá tiene ese problema del alcohol, las drogas, la soledad, el enojo, por algo que trae aquí que no ha podido sanar. Exacto. Y mientras no lo sane, podrán pasar miles de personas a decirte que eres, que no hagas, que esa persona no va a cambiar. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Esa persona tiene que ser catarsis aquí adentro, pero encontrar qué es lo que tiene para poderlo sanar. Si no, Y créeme no hay que mi manera. experiencia ha sido que las personas ni siquiera lo saben, Esme, hasta que vamos ahí, a ese lugar. Y normalmente es por algo que se te olvida por dolor, por impacto, porque estabas pequeño, porque así te enseñaron. Porque lo bloqueaste. Que no sabes en qué momento quedaste ahí parado a los 5, 8 años y te fuiste hacia tu futuro, y del que te olvidaste tú, fuiste de ti, pero no lo sabes. No lo sabes. Entonces tienes que ir a rescatarte. Exacto. Para poder sanar eso y entonces poder avanzar. Porque si uno no sana, el dinero no sana. No, La materia, no. lo material No, no al sana. contrario, te enferma más, porque no sabes qué hacer con eso, el ego lo toma, etcétera. Pero cuéntame algo, Rocío, ¿qué pasó con tu mamá? Porque yo sé que tu mamá ya trascendió. ¿Cómo cerraste este ciclo de muchísimo dolor y de maltrato? Bueno, una gracias a ti. Porque recordarás que cuando mi mamá la atropellaron, se rompió la cadera, se fue a vivir a su casa, era una mujer muy a sus ideas. Ya la entendí mucho tiempo después de que me fui de la casa ahora, pues porque ella tenía esas ideas, ¿no? Yo aquí en mi casa, yo sola, y cuánta gente no tiene esas ideas, ¿no? Entonces a ella no le gustaba estar en ningún lado. Pero los últimos 4 años de su vida se fue a vivir conmigo. Y 4 meses antes, en octubre, Esme me dijo, quiero que vengas, que no traigas ni a Juan Carlos ni a los niños, quiero hablar contigo. Y yo dije, caray, ¿no? Raro que ella pidiera eso. Y cuando fuimos a desayunar a los bisques de Álvaro Obregón, me acuerdo, el comercial. Y me dijo, quiero pedirte perdón. Y yo me paralicé. Le dije, ¿qué? Yo tenía 55 años, Esme. ¿Cómo? Quiero que me perdones por todo lo que... Y me empezó a decir, como que me quedé sorda. Solo la veía y yo estaba impactada que ella me estuviera diciendo eso. Una persona tan soberbia. Y le dije, siempre. no tengo nada que perdonar. No, porque además ella nunca cambió. Pero yo, en cuanto superé todo eso, que fue a los 31 años, Ajá. hasta los 55 que ella vivió, yo la trataba normal, mis hijos y yo íbamos cada viernes hasta su casa, me hacía de comer mi comida preferida, yo la atendía, ella nunca cambió, la que cambió fui yo, porque acepté que ella no podía cambiar porque yo quisiera que cambiara, ella era así, ella tenía sus ideas y no iba a cambiar nunca. Proceso. En su propio proceso doloroso, es. porque lamentablemente libre albedrío, esa es tu decisión. Pero yo
aunque ella hacía cosas que decía, ay mamá, no, decía cosas que, o sea, ella decía las cosas como las sentía, no le importaba quién estuvieran y qué. Pero yo la solté. O sea, yo la solté a los 31 años. Entonces la veíamos, convivíamos y todo, pero los últimos 4 meses, cuando me llamó y me dijo, perdóname, yo dije, wow. Quería cerrar el ciclo de vida. Seguro que ella ya sabía. Entonces va a vivir conmigo los últimos 4 meses y nunca cambió, ¿no? Mi hija le decía, no me llames Rosa, Rosa, ven. O sea, era así, ¿me entiendes? O sea, mami, no le digas así. Pues, ¿qué? Así yo quiero decirle. Pero a ella no le gusta. Rosa, y así. O sea, no la hacías cambiar, ¿no? Y cuando ella falleció, pues, de alguna manera, yo no pude despedirme de... un día en la noche antes se cayó, sangró, todo, y la levanté, estaba bien, ya ves que la sangre es muy escandalosa y todo, y en la mañana, mami, me tengo que ir a trabajar, Amanda se despidió de ella, al rato te veo, y a las 2 de la tarde me hablan que ella ya había fallecido, ¿no? Cerraste el ciclo con ella y alguien que era con tanta soberbia, con tantas cosas que traía y tanta dificultad en darte amor. Porque a los demás los trataba diferentes que a ti. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Para mí lo más importante es que cuando yo la perdoné desde mi corazón, todos esos años que, aunque ella vivía en su casa y yo en la mía, yo ya no sentía ni coraje, ni odio, ni por lo que había vivido, porque yo ya estaba viviendo la etapa de transformación de vida, Esme. Sí, ya estabas en otra cosa. Yo ya estaba en otro rollo, tenía mi familia, tenía mis hijos, a mis hijos jamás les puse la mano encima, o sea, era otra cosa. Entonces, como yo ya vivía la parte de transformación de vida, ayudando a las personas y todo, y de hecho ella me decía, no vas a la iglesia, ¿pero a qué voy? Es que no, tienes que ir a la iglesia. Ah, sí, está bien, ma, ¿no? O sea, yo ya no me enganchaba con ella, mi corazón la amaba, o sea... ¿Cómo era? Como era, simple y sencillamente. Sin tener que cambiar. El día que me pidió perdón, me contó que me contó ese día que en su vida le habían traído los Reyes Magos un regalo, que ella nunca supo eso. Imagínate. Y yo así de... O sea, era una niña que había sido abusada, golpeada, que no había recibido. Mi abuela puso a trabajar a todos. Ella nunca trabajó. Trabajaban los niños de primaria. Mi mamá tenía 8 años. Trabajaban deshilachando ropa y todos traían dinero y mi abuela repartía y hacía de comer. O sea, una pobreza tal extrema, ¿no? Entonces, pues cuando yo me encargué de ella, Esme, yo vivía en mi casa. Yo no le debo nada a Esme. No le debo nada. Ella se fue y yo estuve en paz con ella, ¿no? Entonces, tú no le debes nada a ella tampoco. Pasamos un proceso contigo, con tu mamá, fue un proceso complicado, porque al principio era como, yo tengo que perdonarla, pero no puedo perdonarla, porque por mi subconsciente. Exacto. No porque no quisiera hacerlo. Y cuando llegamos a esa parte, se fue soltando, y fue ella expandiendo. Así solo es. Para irse. Así también. es. Y además, imagínate después que cuando estudié el doctorado, o sea, yo entiendo y compruebo y lo vuelvo a comprobar con cada consulta que atiendo, que uno elige a su madre. Entonces yo la Uno elegí. elige a su madre. Eso Pero sí. entonces, si cuando lo sabemos, te haces responsable de tus elecciones. Así como la pareja, así como los amigos, o sea, uno se tiene que ser responsable de sus elecciones. Y por eso yo la perdoné tan libremente por mí. O sea, si te das cuenta, fue por mi beneficio, pero al final yo la amé y la acepté y la liberé y nunca tuve más situaciones con ella, ¿no? Aunque a veces, como por ejemplo ahorita, ¿no? Que por alguna situación en los entrenamientos yo diseñé un diplomado de vida que se llama Líder en tu Vida, que consta de 3 niveles, a nivel nacional lo doy, y eso es lo que yo enseño a las personas, ¿no? Con la ciencia de la vida he podido desarrollar este diplomado. La gente sana, Esme, sin medicamentos, sin hospitales, sin cirugías, solo por entender quién eres. Y eso es maravilloso. A mí me ha tocado ver parte de tu trabajo, parte de lo que haces con la gente y cómo la gente va haciendo estos procesos. Estos cambios transformacionales hermosos. Y cuéntame, de estos procesos, ¿cuál sería que tú dices, yo quiero compartir este? Pues fíjate que cuando estaba en la casa, que ese fue el como que así me aventó más,
una chica que su papá tenía otra pareja y había tenido otros hermanos y se veían y se juntaban, ¿no? Ujú. Pero como y convivían con la mamá de los otros hijos, pero como ella era la única hija de la otra persona, ¿no? Ajá, Pues ir allá era complicado porque nuestras creencias tontas nos hacen ver que somos medios hermanos. Yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Medios hermanos de aquí para acá o de aquí de la cintura para abajo. O sea, somos hermanos, caray, traemos se la acabó. sangre. Y entonces, pues ella cuando iba con la otra familia, pues Ajá. la mamá y ahí había medios conflictos, ¿no? Entonces, un día en esa sanación, o sea, San Rafael Arcángel, bendito Arcángel, custodio, ¿no? San Miguel a mi derecha, San Rafael a la izquierda, me empieza a mostrar cómo su infancia, ella dio un susto, se queda con un muñeco, y ella empieza a llorar porque está viendo el pleito entre los papás, ella escondida abajo de una mesa, y entonces ya no quiere contar. Y entonces yo le empiezo a decir, estás abajo de una mesa, tienes miedo, ¿a quién le tienes miedo? Y lloraba y temblaba y no quería decirlo. Y entonces le digo, mira, quiero que veas que hay una luz verde envolviéndote y es San Rafael el Arcángel, ¿no? Y él viene a salvarte, o sea, no tengas miedo. Y entonces ella empieza a contar su historia. Y empieza a decir que como ellos se peleaban horrible, ella decía que era por su culpa que se peleaban ellos, entonces escondía para que no la vieran y así ya dejaran de pelear. Imagínate nada más, pues tenía 5 o 6 años, o sea, un niño, si el cerebro acaba de madurar a los 14 años, te imaginas a los 5. Es la primera infancia. O sea, ¿cómo los Las impresiones papás van directo. podemos pedirle a un niño menos de 14 que madure, que actúe como adulto, que piense, que eso no se hace? O sea, eso no es posible, Esme. Y a mí me ha llevado a comprobar, porque al final, ¿quién llega primero al vientre, Esme? ¿El espíritu o el cuerpo? Tú estuviste embarazada de Maya. ¿Quién llega primero? Definitivamente llega primero el espíritu. Pero nadie me puede comprobar lo contrario. El espíritu, o sea, yo tuve 2 embarazos y de los 2 embarazos perfectamente yo sentí. Imagínate nada más que en una relación sexual hay 300 billones de espermatozoides que buscan fecundar y que pueden pasar y pasar y pasar en el camino y nunca hasta que un espíritu elige a una mamá y cuando hace fusión mide la cabeza de un alfiler. La primera rayo de luz. Exacto. Y es una y 9 meses después la inteligencia perfecta hace la columna, el corazón, los ojos. Pero eso es antes. Eso es antes. La parte de materia, incluso todo lo que existe, ¿no? Exacto. Primero es en el astral y después es en la materia. Es lo primero en llegar y lo último en irse cuando nos vamos de este plano terrenal. Entonces, así es. Lo invisible, lo intangible es lo real como Dios, porque nadie en 6,000 años ha conocido a Dios físicamente, ¿no? Tenemos otras concepciones, pero Él es invisible, pero es el todopoder. Y por ello también todo es la cuesta celestial, ¿no? Que yo agradezco a Dios, a la vida, a ti que me has ayudado en parte de este proceso, porque también nosotros nos necesitamos, ¿no? Por supuesto, nadie es autosuficiente. Así es. Y bueno, pues esta sanación fue tan divina que esta mujer se transformó, Esme. Se le quitó la diabetes, empezó a trabajar, se cortó el pelo, o sea, era otra mujer. Se quitó la culpa. Se quitó la culpa, porque además entendió que no era culpable de esa situación, ¿no? Tenía 5 años, ella no podía. No tenía esta injerencia, ninguna ni esa razón fuerza de ser lo que ella pensaba. Así exacto. Qué impresionante. No. O sea, su sanación fue interna, externa. Totalmente. A raíz de esa metagenealogía, yo creo que ha sido lo mejor de ver que los ángeles estaban ahí, siempre estuvieron, me hablaban, yo no quise escuchar, no quise atender, pues pero no por era alguna tu razón. Momento. Exacto. O sea, todo es en el momento preciso y perfecto y tenías tú que superar esta parte de la mamá, ¿no? Porque la madre es todo, es tan fuerte. Es la conexión durante 21 años. Hasta que cumplimos 21 y nos convertimos en maduro, se corta ese cordón. Se corta ese cordón y hay gente que ni lo corta. Pues a raíz de esa historia, yo empecé a dar los entrenamientos, fundé Transformación de Vida con Más Forma, tengo el consultorio, atiendo a las personas y estás en constante movimiento, me consta.
En constante todo el tiempo estás para trabajar, para la gente, para lo que necesite, ya sea que haya un intercambio monetario, no lo haya, que realmente eso es secundario, yo lo sé porque te conozco y sé cómo trabajas. Y realmente es una aportación a la humanidad y es una aportación a toda la gente que ha trabajado contigo. Porque a lo largo de tantos años hay muchísima gente que ayuda dentro de transformación de vida. Impresionante, o sea, algún otro, porque ya vamos a cerrar, se nos acabó el tiempo. Y ha sido maravilloso tus vivencias, lo que has compartido. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros sobre alguna otra vivencia que has tenido? Pues mira, pues esto, ¿no? Ama. Sí, yo aparte de dar el diploma de transformación de vida, tú sabes que yo tengo un grupo de másters que en un momento yo dije, o sea, yo no soy eterna materialmente, ¿no? Entonces hice un grupo para dar clases y le puse másters para que se convirtieran en maestros haciendo lo mismo que hago yo. Y bendito Dios, pues Dios abrió los caminos. Ese grupo tiene 21 años, imagínate. De clase. Wow. Yo les doy clase un domingo al mes y ninguna clase se ha repetido. Ahorita acabo de iniciar otro grupo de máster hace 8 días, el domingo pasado, el domingo 23, y maravilloso. Y esto también fue un parteaguas, Esme, porque lo usamos nosotros en la clase. Sí. Hemos hecho sanaciones reales, o sea, la gente que ha ido a sanaciones la clase, sabe y conoce de lo que hemos estado hablando. Yo invitaría a todos los que escuchan, o sea, que se den la oportunidad, no deben ir contigo, o sea, que descubran, porque creer es crear. Y entonces, pues, tenemos que ayudarnos de alguna forma a saber que no somos este cuerpo, que somos la inteligencia perfecta que habita en nosotros. Y la energía, y fíjate, algo que seguramente a las personas les da curiosidad, ¿qué es AMA, no? ¿Por qué este dispositivo? Pues una tarjeta de energía maravillosa. Es una tarjeta de energía que fue creada especialmente para personas que trabajan con personas como tú, personas que van expandiendo su energía y que de alguna manera tienen que trabajar con terceras personas, para terapeutas, y es una herramienta muy buena porque te va a ayudar a que trabajes menos, sea más fuerte la energía y a potencializar desde tus chakras hasta todo, ¿no? Bueno, no creas que lo hice a propósito, no es comercial, yo la traigo porque yo para terapias no me la quito, Esme, porque la gente va a soltar su dolor, su tristeza, ¿te imaginas si no controlamos eso? ¿Cómo? Porque aparte, quieras o no, te quedas con parte de esta energía. Entonces, yo fue que generé AMA y es uno de los proyectos principalmente para eso. Lo sé. Para que se expanda y esta energía de frecuencias y de sonidos se pueda llegar a las demás personas de una manera, no necesariamente que vengan conmigo a terapia, sino que trabajando con esto ellos pueden seguir trabajando con esas frecuencias. O sea, tienen que aprender, es como todo. Tienen que aprender. O sea, el aprendizaje, oye, esto es un vaso negro, y tú dices, ay, sí, pues yo lo veo blanco, pues compruébalo, ¿no? Porque no es lo que ves, es lo que es lo que hace. Exacto. Y bueno, pues has de recordar que mi hermano, Ricardo, estuvo muy grave en el hospital. Muy grave en el hospital. Yo tuve que llegar el momento en que lo iban a entubar. Yo llevaba la tarjeta, le pedí a la enfermera, bendita enfermera de Dios de San Rafael, que me permitió ponerla en la cama, ¿no? Y trabajar con eso, o sea, le dio pancreatitis, tuvo un síndrome de insuficiencia pulmonar, o sea, estuvo muy grave mi hermano. Gracias al trabajo de transformación de mi familia, de transformación de vida, en oración, en intención, gracias a que pusimos todo lo que sabemos en acción, fue lo que hoy está. Rocío, me hablaste, estaba muy grave, él tenía una pancreatitis, y entonces yo te dije, no te preocupes. Ya supe lo que pasó. Tú le hablaste a Amanda porque pensaste en mí, y Amanda fue la que te dijo que yo estaba. Y Amanda me dijo, es que está pasando esto, entonces en ese momento dije, solamente dame una oportunidad de que Ama esté cerca de él. Yo voy a trabajar con él, y lo sacamos, pero dame la oportunidad de que entre.
y entonces ya hablé contigo y tú estabas hecho un mar. No, a veces es que O sea, imagínate ver a mi hermano 10 años, es como mi hijo, tiene 10 años Por eso menos lo que yo. confundiste cuando dijiste es que es mi ¿Sí? hermano, no dijiste mi hijo. Que fue como mi hijo. Y una de las cosas, o sea, que expandió, se sanó mucho más rápido, pero sí estuvimos trabajando con Nama muchísimo. No, o y sea, la enferme, usted póngale lo que quiera y no sé qué, y Edith llevó su tarjeta y yo, entonces le pusimos a los 4 puntos a mi hermano, él inconsciente, inconsciente. Pero, ¿sabes? De la gravedad de se puede morir en cualquier momento, pasaron 4 días y lo desconectaron de estar intubado, de pancreatitis. Y me acuerdo mucho una clase con Donato, ajá, que hablaba de eso, y al final, o sea, yo dije, quiero hablar, ¿no? Porque, ¿saben qué? O sea, yo lo acabo de vivir. querías dar un testimonio. Donato de estaba cómo hacía. sorprendido cuando le dije que en 4 días, y él es médico, y sabe Sí. que una pancreatitis, la gran mayoría de las personas No la fallece, pasa. no la resiste. Ujú. Me dijo, a ver, quiero escucharte. Y lo hicimos, y Ujú. yo le platiqué porque yo acababa de salir con mi hermano del hospital. Entonces, hay que ayudarnos, Esme. Estamos en una dimensión, tú lo sabes, Claro. que nos necesitamos. Claro, Necesita claro. la fuerza de la inteligencia para dejarnos de contaminar en cosas que no debemos Así como estar. tú lo estás haciendo, que estás creando un máster con muchas personas que están trabajando, que les estás enseñando a que dices, no soy eterna. Una de las cosas que yo estoy haciendo para trabajar con mucha gente es esta. Porque entonces expando y porque trae vibración. No solamente es ciencia enlazada con la parte esotérica y la parte energética. Entonces, la parte más importante es que tú lo vayas comprobando, ¿no? Lo vayas viendo. Es por eso que damos constantemente todos los miércoles información, todos los miércoles damos una clase para sus usos, para todo, sobre todo porque Pues ya la ves mis mayoría de alumnos, gente- que tú los tienes ahí ya. ya tengo tus alumnos. Oye, ahí. ¿cuándo nos das clase de la tarjeta? Vayan a la clase con Esme, porque... Sí, pues bueno, claro. ¿A qué hora? Dime. Claro, no, ya tienes más que ocupado. Pues yo creo que esa es una parte de la expansión, Esme. O sea, tú, Tienes que expandir tu nosotros, energía. o sea, No solamente un trabajo momentáneo. ahora yo he llevado el jueves o sea, terapeutas, o sea, hay que Ajá. trabajar en la salud. Si el cuerpo está sano, Todo va a está tener la sano. energía suficiente para afrontar cualquier situación emocional, económica, de trabajo, de Ajá. pareja, lo que sea. Pero con creencias que nos sirven, no vamos a avanzar. Tenemos que transformar Tenemos que eso. transformar eso. Bueno, Rocío, se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Porque si no, No, aquí nos seguiríamos. nos seguimos. Bueno, antes que nada los invito a redes. Ya tenemos TikTok y en Instagram y Facebook. Y todos son Alas de Luz, Esmeralda. Entonces, bueno, para que se integren a este gran proyecto y para que también pongan, no sé, si alguien quiere participar en nuestro podcast, también nos escriba. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Esme, gracias. De Gracias verdad, por la invitación. gracias por abrirnos tu corazón, gracias por tu tiempo. Es grandioso platicar contigo. Yo sé que tienes 1000 historias. Pues imagínate en 31 años que no voy a tener historias, ¿verdad? Así Pero ojalá que cualquier comentario, compartirles mi vida, que pues es mi vida, ¿no? Pueda servir de algo a otros para que se puedan abrir, buscar y encuentren esa parte de sentirse bien. Así es. Así es. Muchísimas gracias a todos. ¿Ya? Producciones Switch Podcaster.